Bienvenidos todo el Consejo de Dios, un programa de estudio donde estamos profundizando en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, para que podamos traer la sustancia que Dios ha dejado en cada versículo bíblico. Estamos estudiando 1 de Timoteo en el capítulo 3 y la pasada semana hemos hablado acerca de las características del obispo o pastor, entre las cuales hemos llegado hasta no dados al vino, haciendo referencia a cuál es la postura bíblica acerca de beber o no beber vino. Hoy vamos a leer nuevamente el capítulo del versículo 3, del versículo 1 al 7, pero antes vamos a presentar a los contertulios. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado, gracias. Y Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias. Continuando con lo que hemos visto la pasada semana, recordamos que nos hemos quedado en No dados al vino. Vamos a leer nuevamente, si me haces el favor, Ramón, sí, cómo no, de leer del 1 al 7 y comenzaríamos hablando de no pendenciero. Pues dice así la palabra, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, hemos visto muchos temas y hemos llegado, como dije recién, hasta no dados al vino. Entonces, ahora, característica de un pastor. ¿Un pastor puede ser pendenciero? Aquí nos dice que no. ¿Y qué significa esto, lo de pendenciero, no? No se puede meter en luchas carnales, en violencias, pero ni siquiera en luchas carnales de peleas incluso con otros pastores. A veces uno de los conflictos que hay en la iglesia es cuando uno siente que le han robado una oveja. Es el pastor que viene el lobo y arremete contra él, pero a veces hay ese énfasis en el trato con otros pastores y no es cuestión de ser pendenciero. Digo, ¿cómo solucionamos el asunto? Pues habrá que buscar otro tipo de soluciones, pero a veces el pastor mete en esa batalla al resto de la congregación también. Con estos ni habláis, porque fíjate, incluso en temas doctrinales relativamente secundarios, ¿no? Cuando entras en lucha, en batalla con otros, lo que nos enseña la palabra es que nosotros tenemos que tener firmeza en nuestra fe, firmeza en nuestras condiciones, en nuestra identidad. Y el pastor debe de influir en la congregación en esa seguridad, ¿no? Y entonces dice, mira, yo no tengo que discutir, ni tengo que pelearme con nadie. Algo que hacía diferente a la iglesia de las sectas religiosas, incluso en los primeros tiempos, ¿no? Era que cultivaban la relación de amor entre ellos, pero no creaban conflictos sociales. Y es por eso, porque no eran pendencieros. Dicen, mira, yo no estoy aquí para pelear con nadie, estoy para ser sal y para ser luz. Y para ser esas dos cosas tengo que tener una condición intachable de actuación y luego tener las cosas claras conforme a la palabra de Dios. Viene alguien discutiendo sobre doctrina, yo sé, en este país, sobre todo en una época, es que vamos, a los creyentes nuevos les gustaba mucho que me pongan delante un testigo de Jehová, que le voy a demostrar lo que es la verdad. No, demuéstraselo con hechos, porque esa es la batalla donde te quieren meter algunos, que discutas, y luego sobre todo en el tema de violencia, ¿no?
Las cosas... Jesús nunca solucionó sus asuntos de forma violenta. Ni aún cuando tuvo que defenderse, porque recordemos cómo obró con Pedro. Cuando lo fueron a apresar en Getsemaní, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, y Jesús, en vez de decir, bueno, Pedro, lo reprendió ahí, no sabéis de qué espíritu sois. Claro. Entonces, no entrar en esa batalla que es la del diablo, que quiere que funcionemos. A veces, en algún otro programa hemos hablado de la teología de la liberación y esto, ¿no? Jesús no utilizó nunca ese camino. Él tuvo violencia espiritual en oración, tal. Algunos dicen, ya, pero fíjate, las mesas de los cambistas. Yo no conozco exactamente la condición que el sumo sacerdote debía tener en el templo, pero estoy convencido de que Jesús ahí utilizó los privilegios que tenía el sumo sacerdote para limpiar aquel lugar. En ningún sitio dice que hizo un azote, pero que no dice que pegó a nadie. Cuando alguien justifica la violencia así, dices no. Jesús, en el único episodio en el que hablan o alguien se puede agarrar a la violencia, no dice, hombre, les amonestó fuertemente y dice que volcó las mesas. Probablemente usó el látigo para volcar los animales y para los animales y para desbaratar los tenderetes de la mercadería, ¿no? Pero efectivamente yo no creo que Jesucristo pegara con el látigo a las personas. En cualquier caso, pues podía hacerlo legítimamente, ¿no? Porque bueno, la vara del pastor es para dar incluso a veces, ¿no? Yo creo que la pendencia, la contienda, no tener contienda con nadie, no contender con nadie, no tener confrontación con nadie, no entrar al trapo con nadie, guardar el corazón, porque ¿de dónde nacen vuestras contiendas? De vuestra concupiscencia del corazón. Entonces, ¿qué significa? Un buen pastor tiene que tener cuidado. Las luchas entre mujeres. Viene la mujer del pastor y le mete contienda. Y si no guarda su corazón el pastor, pues enseguida hace caso de su mujer, que ha tenido una refriega con otra mujer, en la cual probablemente esa otra mujer, esa feligresa, por decir una palabra, pues no ha sido correcta. Pero emocionalmente la mujer puede ser que haya entrado al trapo, que es más propia para entrar al trapo en las confrontaciones de mujeres. Y luego el diablo siempre usa el mismo método. Usa a las mujeres para que se enfrenten y después esas mujeres influyen a los hombres para enfrentar a esos hombres. No siempre es así, pero muchas veces es así. Y si ese pastor no guarda su corazón para que no le entre contienda ni a través de su mujer, ni a través de sus hijos, porque luego vienen los hijos del pastor y vienen reprochando que si otros hijos me han dicho, que si esto, que si no sé qué, que si no sé cuál, o que me han insultado, o que yo qué sé. Fíjate tú las posibilidades que tiene cuando un pastor tiene relación con unas familias y esas familias interactúan con la familia del pastor. Así que tiene que guardar su corazón para no permitir que le entre ninguna contienda en su corazón y así no será pendenciero de ninguna manera. Bueno, el asunto es que a veces yo he observado, tratando también problemas de iglesia, ¿no? Que hay pastores que tienen una tradición en la familia de donde vienen de ser peleones, de ser discutidores, ¿no es cierto? Y eso, sobre todo en iglesias pequeñas. Los problemas más gordos que yo he visto son en grupos pequeños, ¿no es cierto? Porque allí falta la novedad, ¿no? Y a veces parece como que los detalles pequeños, a veces hay detalles tan pequeños por los cuales la congregación... Como que se pelean de aburrimiento. Sí, es más o menos así mi observación. Y allí es que el pastor no tiene que entrar en eso, como estamos diciendo, porque el pastor es un hombre de paz. Y es un hombre que tiene que establecer paz, ¿no es cierto? Entonces, no pendenciero
está queriendo decir que no tiene que a veces estar tomando parte también en la contienda. Puede haber una Ebodía, Sintique, que se están peleando, ¿no es cierto? Mujeres que están tomando partes y hacen partidos, pero el pastor tiene que ser el tercero que está siempre tratando de establecer la concordia, de establecer la reconciliación entre las partes. Creo que también está ligado. Recordemos que, si no me equivoco, en el original no hay estos signos de puntuación como están ahora. Creo que está ligado a lo que tú decías, Miguel, de dónde vienen los pleitos, de la codicia del corazón, y está ligado al siguiente, que es la codicia de ganancias deshonestas. Cuando en el corazón del hombre entra la semilla de que el fin justifica los medios, pues entonces hay que ganar dinero como sea para poder incluso hacer buenas cosas, a los Robin Hood. Vamos a robar a los ricos y vamos a ser tan buenos que se lo vamos a dar a los pobres. Pero como tú comprenderás, esa es una barbaridad, por muy bucólico y novelesco que sea. Ya se pierde toda dignidad en el momento que te conviertes en un ladrón. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay muchas ganancias deshonestas. Es mejor rechazar todo aquello que no sea honesto. En nuestro ministerio hemos perdido muchas oportunidades de hacer negocios por causa de que teníamos que aceptar que si en B, que si en negro, que si no sé qué. Por favor. Y hemos perdido esas ganancias. Eran deshonestas. No era barato a Dios. Porque ¿de qué sirve tener ganancias? Pues perdiendo la comunión con el Señor, perdiendo la gracia, la unción, etcétera, ¿no? Contristando al Espíritu Santo. Entonces, es como decir, bueno, pues sé que este dinero que me viene a la ofrenda es el diezmo de lo que robó a su socio, que también está encima de la iglesia. Pues imagínate tú, claro. Todo este es un tema muy complicado, porque muchas veces, pues a ver de dónde vienen las ofrendas y los diezmos, y cómo llevar una contabilidad meticulosa de que no haya ingresos deshonestos, ¿no? Y claro, las religiones acaban prostituyéndose, no importa. Viene el capo de la mafia o de la camorra y viene y da pues 100.000 euros. Madre mía, pues para los pobres del convento de no sé qué orfanato, un benefactor. Pues claro, cuando sabes que es directamente dinero de extorsión, dinero de crimen, dinero de tal, no puedes aceptar. De ninguna manera. Hay un ejemplo, no voy a nombrar el país, pero un ejemplo donde sabemos que el gobierno quiso comprar la voluntad de cierta parte de la iglesia evangélica, dándole hasta $100.000. Claro. Y eso es tentador para cualquier pastor, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones económicas, porque es un país con serios problemas económicos, y cualquiera pastor que reciba ese dinero, ¡joli! Pero mira lo que nos pasó anoche en una reunión de pastores. Viene un tipo y ofrece entrar a los pastores en Telefree. ¿Saben ustedes qué es Telefree? Tú te pones en un escritorio virtual y empiezas a hacer clientes. Bueno, y mientras estaba presentando la cosa y apuntaba a un pastor, no era yo, apuntaba a otro, nos metimos en internet para ver qué era Telefree. Y resulta de que tiene juicios en Estados Unidos, juicios en Brasil, juicios en Perú, digamos, por desfalco, porque justamente es ganancia de dinero fácil. Es que ofrecen, es un poco el sistema de lo mismo que... El piramidal, sí. El piramidal. Sí, el sistema piramidal, pero es un poco como ese de los sellos, ofrecen unos intereses altos. El 30% te ofrece. Fíjate, ¿cómo va a pagar el 30%? Entonces eso fue también el desastre de la banca americana,
era eso, llegaron a ofrecer hasta un 50%. Claro, para captar más dinero, para poder empezar a pagar intereses tan altos, pues, y cubrir el aparato logístico de sueldos altos, pues resulta que ofrecen más para comprar. No, hasta 200% nos ofrecieron. Terrible. ¿Cómo dices? Sí, 200%. ¿A Y quién? en una reunión de pastores Sí. que hubo Yo no un hermano que se levantó y pero lo que no entiendo sí, es cómo se permite que en una reunión de pastores nos le cortamos se aquel. fue en una reunión aparte, se queme tiempo para esas cosas. Ya había terminado la reunión. Pero no solamente hay ganancias económicas, ¿eh? A veces la ganancia deshonesta es robar o llevarte parte de otra congregación con malas artes. Ahí estamos. Sí, o comprar un obrero, por ejemplo, como ha pasado, a un diácono o un obrero del ministerio que viene y le ofrecen casa, le ofrecen coche y le ofrecen dinero y lo compran. Eso es una ganancia deshonesta. Es decir, está perturbando a una persona que se cambia de ministerio no porque Dios se lo diga, sino porque lo han comprado. Y esto nos ha pasado, pero bueno, varias veces en nuestro ministerio. Conozco uno que lo compraron y después lo desecharon. Y el pobre quedó desfenestrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo desecharon después? Porque después pues había otro que convenía más. En fin, estas manipulaciones son, no se pueden ni siquiera ganar almas deshonestamente. El que corre, dice Pablo, ¿cómo corre? Legítimamente. Si en los maratones, en las olimpiadas y en todas las competiciones hay una deontología con una normativa exigente y al que se dopa y no sé qué y no sé cuál, y es descalificado, cuanto más en esta carrera de la salvación debemos de correr legítimamente. Y ya no solamente correr nosotros para llegar a la meta, más aún ser el árbitro. Uno de los problemas que estaba viendo con algunos partidos es que llegan a la conclusión partidos de fútbol es que el árbitro se ha vendido. Claro, está en juego tantos millones que ¿cuántos árbitros realmente se habrán vendido? Eso Dios lo sabe. Algunos han salido a la luz alguna vez, otras veces no. Y el problema pues es bien claro, no justifica el fin, no justifica los medios y desde luego la codicia por muchos visos de buenas intenciones que tenga y para fines incluso que parezcan nobles, no es de Dios, y menos de ganancias deshonestas, porque fíjate tú, ni siquiera dice de ganancias honestas, porque podría aceptarse no la palabra codicia, que es una palabra repugnante, sí la pasión, el celo santo de ganancias honestas, porque el que sabe el valor del dinero y que es un buen siervo, es un buen medio, puede tener celo de ganar riquezas, de ganar recursos para poder hacer mucho bien en este mundo. Y entonces, pues eso es legítimo. Pero no lo llamaría yo ni siquiera codicia, porque y estamos hablando de ganancias honestas, ¿no? Al final, ¿cuál es la conclusión? La deshonra está asegurada para el que tiene esta codicia de ganancias deshonestas. Y lo malo no es eso, es que daña a la congregación y hunde la congregación después con ese testimonio. Sí, desacredita el Evangelio. Y desacredita el Evangelio. Bueno, hasta aquí llegamos, por así decirlo, los no. Aunque lo que no se debe ser. Luego va a haber otro, pero bueno. Sí. Y a partir de empieza con lo positivo. Lo positivo, o sea, cómo debe ser. Hasta ahora era lo que no se debía hacer y aquí empieza con lo que sí debe hacer. Amable, la amabilidad. Sí, amable. Para mí amable tiene que ver con alguien fácil de ser amado. Lavable, usable, ¿verdad? Amable es alguien al que se le puede amar con facilidad. Es decir, que no tiene un carácter agrio y que es fácil de aceptar por los demás. Ese es el amable. ¿Y cómo se consigue eso? Pues teniendo esa actitud hacia los demás, ¿no? Uno, al amigo es fácil ¿no? Al dador es fácil amarle, al que te sirve es fácil tenerle en cuenta. Y esa condición debe de estar en un pastor, ¿no? Que sea
alguien accesible y que la gente le pueda amar con facilidad por su carácter, por cómo es. No alguien tosco, difícil, complicado. Un cardo borriquero. Sí, a veces hay personas por decirlo, definirlo de una manera coloquial. ¿Y cómo le digo yo al pastor esto si va a sacar la espada y me va a cortar el cuello? Va a enfadar, sí. ¿Qué confianza puede tener en alguien muy severo, verdad? La congregación. En alguien que es amable, que está siempre dispuesto. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Voy a abrir la agenda a ver cuándo te puedo atender. Que no, tiene que estar accesible y cercano. Porque dices, no, es que dentro de 15 días ya el problema ya ha caducado. Ya estoy muerto. Ya no, tiene que ser alguien cercano y accesible, ¿no? Yo creo que todo eso habla de la amabilidad, que es más la reacción de la gente hacia uno que lo que uno es en realidad con ellos, ¿no? Pero que pueda ser digno de la confianza de la congregación. Amable viene de amar. Una persona que ama y por tanto escucha. Una persona que es tierno, dulce, cariñoso, que es manso. Tiene que ser una persona que tiene buen carácter y que busca la amabilidad. Es la virtud de manifestar la respuesta positiva al contrario, de tal manera que, bueno, pues si ese contrario necesita una conversación, pues va a escucharle, que sabe escuchar, que sabe responder, que sabe ayudar. Una persona amable también es una persona generosa. La amabilidad tiene que ver con la generosidad, es decir, es amable, no rechaza, no deja pasar a la persona con su problema, sino que tiene un cuidado, una atención, es atento y amable también tiene que decir lo mismo. Una persona que presta atención y que sirve, por ejemplo, jamás se puede poner a un vendedor en una tienda a una persona que no es amable. Como decía el proverbio chino, si no sabes sonreír, mejor que no abras la tienda. Una persona dulce, una persona de buen carácter y que es agradable. Yo diría más bien también agradable, porque amable de amar, también agradar. Una persona agradable. En la medida de lo posible, agradar a todos. A todos. Eso es una persona amable, que quiere agradar a todos en la medida de lo posible. Claro, no se puede agradar a la carne, no se la puede agradar, ¿no? Sí, en lo que es bueno para edificación, dice la palabra. Se dice que todos hemos aprendido de las personas que amamos, ¿no es cierto? El pastor, que tiene que tener una aptitud de enseñar, no puede dejar de tener esta característica, porque tiene esa enseñanza tiene que entrar hasta el corazón, y esa aceptación es la aceptación de esta persona también, ¿no es cierto? Tenemos que estar aceptando esta persona como siervo de Dios, como un hombre respetable, como un hombre confiable, como un hombre al cual nosotros podemos confiar. Fíjate que una familia viene a la iglesia y confía la guía de su vida, la guía del marido, la guía de su esposa, la guía de sus hijos, ¿no es cierto? Qué tremendo es lo que pasa a veces en las religiones, que hay abusos por parte de los dirigentes. La persona necesita, que dirige una congregación, tiene que tener toda la confianza del que asiste, del que frecuenta, del que forma familia con esa persona. Entonces, amable es una de las condiciones más importantes, y después sigue otra que dice apacible. Es decir, que tiene que ver con la paz, pero eso la dejo para los otros que... Sí, yo resumiría lo de amable como, en definitiva, un poco has dicho tú. Accesible. Fácil de amar. No. Alguien que es fácil de amar, que no se atraganta. Es fácil de amar. Es que esta persona es tan fácil de amar.
Eso sería una persona más definitivamente amable. Apacible, Ramón. Sí, el apacible es el... Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Y debe ser una persona que tiene paz en su corazón, es decir, que el príncipe de paz gobierna sobre él, y entonces es apacible. Donde él va, genera paz, no contienda. El pastor da confianza, ¿no? El salmista decía en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, la oveja que está bajo el buen pastor se siente segura y siente paz en su corazón al tener esa figura de autoridad y de guía espiritual sobre su vida. Y ese debe ser el pastor, debe ser así. Capaz de frenar las contiendas, ¿no? Antes hablábamos de pendenciero, de ser el colchón que es capaz de cambiar una situación de tensión en una situación de paz, es decir, donde la paz de Dios gobierne, ¿no? en el lugar. Y para eso es imprescindible que tenga una vida de comunión personal con el Señor que le haga capaz de vivir en esa paz. Porque lo demás, enseguida surgen los temores y los traumas personales y las deficiencias que llevan a crear tensión en el cuerpo en lugar de generar la paz que es necesaria, ¿no? Para que las ovejas crezcan con un equilibrio oportuno. Lo cual significa que él tiene que tener paz. Tiene que tener paciencia. Curiosamente no menciona la paciencia aquí, porque va implícita en esta palabra, apacible. Es una persona paciente. Y por eso soporta con paciencia los defectos, los errores, las impertinencias de las ovejas, que tú sabes, cuando tienes ovejas, sí, te das cuenta de qué díscolas y qué rebeldes y qué insistentes son. Entonces tiene paciencia, que es la ciencia de la paz. Por eso ser apacible viene de aquel que es muy paciente. Y un pastor debe de ser muy paciente. La verdad es que el evangelista que lleva las almas a Cristo y que quizá trabaja en las primeras etapas de la vida de un creyente, no tiene paciencia. Cuando hay una oveja, las ovejas son díscolas por principio y porque tienen sus conflictos personales y tienen que aprender a recibir la sabiduría de Dios para poder tener respuestas en su vida, y eso lleva tiempo, ¿no? Y el evangelista no soporta. Ya te he dicho 2 veces que esto es así y no me haces caso. El pastor puede hacer como escriben los apóstoles Pedro y Pablo: no me cansaré de repetir las mismas cosas porque para ti es seguro. Y sabe que, es un padre, ¿no? Y sabe que hay un proceso en la vida de las personas y espera pacientemente el resultado de ese trabajo. Claro, hay el rebelde y el que no quiere cambiar, que también lo identifica y le tendrá que poner en una situación diferente, en una disciplina distinta, ¿no? Pero sabe que hay un proceso que tiene que ir produciéndose y que no se agobia porque las cosas no lleguen ya, sino que va viendo que eso lleva su camino. Paciente, apacible, pero una persona que tiene esa paciencia, que soporta, pues también es una persona mansa. Yo diría que tiene esa virtud femenina de la madre. La madre, ¿qué paciencia tiene primero para tenerlo en el vientre, segundo 9 meses, y ir pesada, cargada, segundo para limpiarle y se vuelve a manchar, limpiarle, se vuelve a manchar? ¿Te imaginas hasta que el niño deja de mancharse? Pues es que es parecido todo. Y yo creo que el pastor que Dios quiere formar es como, tiene que ser un poco como Dios en el sentido madre y padre. Y Dios es madre. Y tener ese afecto maternal, ¿no? Así, hombre, ¿tú te imaginas que ese afecto maternal se lo dé la mujer del pastor a un hombre que se acaba de convertir, que tiene 40 años? Pues no, tiene que ser el pastor el que hace incluso
de madre. Porque la mayoría de las personas se pierden y se tuercen principalmente porque no han tenido un pastor familiar, un padre y una madre. La mayoría. Sí, exacto. Muchísimos. Entonces, la labor del pastor y del padre y de la madre están condensadas en el pastor. Hasta que, claro, lógicamente, ese bebé, ese recién nacido, y es lo que hacía Jacob. Jacob estaba con las recién paridas, estaba con los bebés, estaba con los cordelines. Entonces, ese pastor, pues una vez que desteta a ese bebé, que ya se limpia él solo, ya él es más, que no se mancha, pues lógicamente va pasándolo también a que le vayan ministrando pues, los copastores, los diáconos o los maestros o a otra etapa de crecimiento. Pero amable, para mí, es un poco tener esa cualidad femenina, apacible y manso y paciente. Y maternal, una especie de maternidad, de no perder esa paciencia. Simplemente me gustaría agregar que si bien no está aquí, pero yo creo que una persona, un pastor que es amable, apacible, es un pastor que está formado en su carácter y tiene su seguridad en el Señor, sus buenas raíces en el Señor. Sin duda, claro. Porque en medio de los embates de lo que significa tener problemas por aquí, que se levantan problemas por allí, ahí muestras tu confianza y tu seguridad, primero en el Señor y del llamado del Señor sobre tu vida. Si no, difícilmente alguien que no tenga esa seguridad podrá ser amable y apacible. De otra manera, el pastor también es el que mira el no estar 5 minutos con la oveja, como ha dicho bien Ramón. El tema es que el pastor generalmente pasa toda la vida con la congregación, en algunos casos, ¿no? Los padres de la iglesia dicen que tenían ministerios de 40, 50 años en el mismo lugar, en la misma Hombre, iglesia. Si tienes a las ovejas siempre contigo toda la vida, mal asunto. Porque ese pastor tiene que hacer que esas ovejas se conviertan en pastores, en esos corderos en carneros y en pastores y maestros y tal, y llevarlos al ministerio y ser enviados. O sea, el mejor trabajo de un buen pastor es que Formar y enviar. Formar y enviar. ¿Por qué? Porque el pastor es local, es un buey. Claro. La figura del pastor bíblica es un buey. Y de hecho tú sabes que en los querubines aparece una cabeza de buey. Entonces, que simboliza claramente que Dios es el buen pastor, Jesucristo es el buen pastor. Entonces es de pocas distancias. No viaja como el profeta o como el apóstol evangelista. Pero envía, él no va, pero envía. Y sale y saca mensajeros y mensajeros por todo el mundo, ¿no? Por tanto, es una matriz. Claro. La iglesia, el pastor, tiene la matriz del crecimiento ministerial en su ministerio pastoral. Y después se multiplican y son enviados. No forman ramada. Cuando un pastor forma enramada, automáticamente está enseñoreándose y está perdiendo el llamamiento de Dios, que es formar hijos para enviarlos. Está desenfocado Totalmente. en su visión. Bueno, no avaro, porque ya lo hemos especificado, y yo creo que repetirlo, pues fíjate tú. Ahora sí, después, una vez que sabemos no avaro, porque ya sabemos que la avaricia es idolatría a las riquezas, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Menudo desafío. Sí, la primera congregación de un pastor es su propia casa, o debe ser su propia casa. De hecho, todos los padres deben de ser un poco pastores en su casa, aunque no estén ordenados, ¿no? Eclesialmente. Y de tal manera que hemos estado hablando en estos dos programas de cómo pues, la iglesia es congregación de familias, en definitiva, ¿no? Y la familia pastoral debe ser una familia modelo.
si no es una familia modelo, las deficiencias de la familia pastoral se van a ver van a justificar esas deficiencias en las demás familias, porque si un modelo tiene fallo, ese fallo se transmite. Multiplica. Claro, y se transmite y se multiplica, porque hay muchas familias que están viendo y dicen, no, si la familia del pastor es así y es el modelo, pues estará bien. Y es una gran responsabilidad pastoral el que tu propia familia sea un testimonio. Y volveríamos a empezar otra vez con el primer requisito, irreprensibles y estas cosas, ¿no? Pero, claro, es vital para la Iglesia que la familia pastoral sea la adecuada para testimonio, ¿no? Y por eso empieza diciendo, el pastor debe gobernar bien su casa. Es el primer lugar de gobierno para luego poder gobernar o cuidar, dice, para luego cuidar de la Iglesia. Entonces, el primer gobierno o el trabajo de gobierno principal del pastor debe de ser en su propio hogar. A veces la gran disociación que hay entre la casa y la Iglesia lleva a una esquizofrenia en las vidas, ¿no? Es decir, no, ¿cómo puede ser que la Iglesia tiene unas características y luego en mi casa tengo otras diferentes? Es verdad que hay personas en la congregación que hacen eso. Cuando vienen de la Iglesia, llegan a casa, se quitan el corsé religioso y esparraman sus carnes. Y dicen, no, el último reducto de mi carnalidad es mi hogar, mi castillo. Ahí es donde yo me explayo. Y no, debe ser al revés. El primer lugar de adoración y de entrega y de espiritualidad debe ser el hogar. Claro, si me permites agregar y enraizarlo cuando dice hospedador. El tema de hospedador es que hay algunos que no quieren ser hospedador por ese motivo, porque su reducto es el reducto donde no quiere que los otros entren y vean, pero no quiere ser invadido. Y es verdad que hay que respetar ciertas intimidades, pero la exposición del ministerio nos obliga muchas veces a tener que ceder esos ámbitos de intimidad para precisamente ser ejemplo a los demás. Claro, pero el que es distinto en casa que en la Iglesia es un hipócrita, porque su realidad es diferente a su visión pública. Y eso es hipocresía. Es decir, eso es ser un actor de teatro. Y es el gran problema, ¿no?, de algunos que teatralizan una vida de santidad en la Iglesia cuando su realidad personal es otra. Claro, a su familia no la pueden engañar porque le ven en lo íntimo. Pero tienen una fe fingida, claro, y una apariencia de piedad, tienen doble ánimo. Entonces yo veo aquí que como dice 2 veces que gobierne bien su casa, 2 veces, el que no sabe gobernar su casa. En cambio, después dice cómo cuidará de la Iglesia de Dios. No habla de que gobierne la Iglesia, que es muy importante, aunque la va a gobernar, pero no como enseñoreándose de ella. En cambio, en la casa el marido es el rey, es la autoridad puesta por Dios. Cristo es cabeza de la Iglesia como el varón es cabeza de la mujer, y la autoridad la da Dios en la casa al marido. Que este es otro de los temas también problemáticos para la modernización de la familia, incluso evangélica, hoy, ¿no? Y el problema tan grave de cómo mujeres consiguen desautorizar la autoridad de sus maridos y no permiten que sus maridos corrijan a sus hijos, se vuelven superprotectoras, los cubren, les engañan, incluso para que no se entere el marido, o enseguida se ponen a llorar y a decir y se ponen en medio, se ponen las faldas, ¿no? Pero evidentemente el hombre de familia debe gobernar su casa. ¿Y cómo la debe gobernar? Pues con estos atributos. Como bien has dicho, un hombre casado tiene el deber delante de Dios de ser el pastor de su hogar. Si no sabe, debe pedir ayuda al pastor de la Iglesia, pero debe de aprender y ser el pastor de la Iglesia, de tal manera que incluso es un atropello que un pastor
que el pastor de la iglesia se tenga que meter a pastorear a su mujer, ¿te imaginas? ¿Quién debe pastorear a la esposa? El marido. No la debe pastorear nadie más. Pues una de las cosas que a mí no me gusta nunca es pastorear a mujeres casadas. Puedo permitir que otras mujeres casadas, mi esposa u otras, pues enseñen a las mujeres casadas a honrar, a respetar a sus maridos, etc. Pero pastorear, cuando una mujer casada no está bien pastoreada, hay que pastorear al marido para que la pastoree. Sí. Pero si no, es como usurpar esa autoridad del marido. En alguna forma es una especie de vejación. Aunque hay veces que no hay para dónde. Es que hay un texto bíblico que dice que mientras el heredero es niño, necesita de ayos. Y entonces hay situaciones conflictivas en familias en las que hay que hacer de ayo. Y el ayo lo que hace es fortalece, cuida e intenta levantar a la persona para que pueda ser luego capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, temporalmente, o en el caso de viudas o madres solteras, la Iglesia debe de tomar esa autoridad, debería de tomar esa, aunque eso no es un tema que es el asunto que estamos tratando hoy, ¿no? Pero la figura del ayo en las situaciones de deficiencia, ¿no? Puede ser que el marido sea un hombre con problemas de alcohol o que está en la cárcel por la circunstancia que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que suplir, ¿no? Ese no es un marido, eso es una persona que está en una situación de derribo, que necesita una restauración total. Esa familia, ¿cómo va a hacer de pastor un alcohólico? ¿Cómo va a hacer de pastor un adúltero? Etcétera, ¿no? Estamos hablando en caso de que la familia esté en la congregación. El pastor de la congregación tiene el deber ministerial de enseñar a ese marido a pastorear su casa, ¿no? Y a que gobierne bien su casa. Pero, Eduardo, cuando habla de gobernar bien su casa, ¿qué menciona exactamente aquí en este texto? Que los hijos estén en sujeción. Y con toda honestidad. Es decir, se hablaba de una fe fingida y una fe que puede ser auténtica, ¿no? Ahora el pastor tiene la orden de parte de Dios que en ese gobierno tiene que transmitir la fe a sus hijos, ¿no es cierto? Para que sus hijos no sean solamente alguien que asiste o sigue por obligación, sino que tengan un encuentro con el Señor y ellos mismos reconozcan en su padre un hombre de Dios. Nadie se va a sujetar a alguien que no tiene autoridad de Dios. Y yo creo que esta sujeción es normal cuando el padre es un hombre de Dios. Esto no implica que no va a haber problemas con los hijos, o no va a haber tiempos de problema. Hay hijos que pueden pasar por momentos de rebelión y de situaciones conflictivas, pero ahí está el que sabe gobernar, ahí está el que sabe tener bien en medio de la tormenta la nave y la sabe llevar a buen puerto. A veces yo creo que nos apresuramos mucho a juzgar a veces mucho las situaciones de las familias y las situaciones de las familias pastorales. Tendríamos que tener también la madurez como para acompañar esas personas. Nosotros como ejército del Señor a veces matamos a nuestros mismos soldados, ¿no? Y necesitamos tener esa visión y esa fe de que esa familia puede salir adelante estando a su lado, sosteniéndola, y a veces, como tú dices, a veces cuando los problemas son serios tienen que ser apartados del ministerio, ¿no es cierto?, para ser verdaderamente restaurados, porque si no se aparta del ministerio, a veces no, la persona no tiene la suficiente tranquilidad como para resolver delante de Dios primero y también, en el caso con la esposa, con los hijos, una situación conflictiva, ¿no es cierto? Entonces, este texto tiene tantas implicaciones
pero el que después de las tormentas ha sabido gobernar tiene mayor autoridad justamente para cuidar la iglesia de Dios. Sí. A veces, claro, es que habría que ver cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Y claro, a veces el problema es que cuando alguien ha sido aparente en su vida ministerial, le surge el conflicto precisamente en su hogar porque por algún sitio tiene que saltar la situación, ¿no? No hay nada oculto que no haya de verse, ¿no? Y yo creo que más que el hecho de decir, no, es que te vas a tener que ocupar porque alguno puede decir, no, es que me he centrado tanto en la obra de Dios, tanto en la iglesia, me he preocupado tanto de la congregación, que he descuidado mi casa. Sí, esa es una de las excusas para justificar que los hijos le han salido rebeldes, ¿no? Que normalmente es al revés, es que tú no has querido asumir la responsabilidad de tu casa y por eso te has centrado en otras cosas que para ti eran menos comprometidas. Y entonces lo que hay que hacer es volver atrás en el camino y hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo uno. Y lo digo con temor y temblor porque a todos nos puede llegar a pasar algún día, porque también puede darse el otro caso, ¿no? De que realmente alguien por exceso de celo, pero yo no creo que es lo habitual, ¿no? Cuando alguien tiene exceso de celo, no sé si existe el exceso de celo, lo va a tener igual con su casa que con la iglesia, porque no ha puesto barreras y es lo mismo, es decir, su casa, su familia es parte de su congregación y principal, ¿no? Y entonces les tiene tanto en cuenta a sus hijos como a los demás, ¿no? O bueno, incluso en principio debía ser más, pero tiene ese equilibrio entre una parte y la otra porque no hay barreras para él, ¿no? Y lógicamente se va a preocupar de su problemática familiar igual que se preocupa de la problemática familiar de otros. Yo pienso que, primero, nadie puede sujetar a los hijos si no es Dios, y más en honestidad. Por lo tanto, lo primero es que si el pastor tiene que estar sujeto a Dios, y nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad, como ya hablamos en otra ocasión. Segundo, en esa sujeción a la autoridad de Dios no puede honrar más a sus hijos que a Dios, que aquí va implícito. En el momento en que ese pastor es consentidor, es sentimental, es complaciente con sus hijos, cae en el pecado de Elí y viene la desgracia por haber honrado más a sus hijos que a Dios, y al hacerlo de esa forma los hijos pierden la honestidad, porque la honestidad solo la da a Dios. Entiende, solo Él nos sujeta de no pecar, Él sujeta a nuestra concupiscencia y hace morir nuestras obras carnales. Entonces, ese pastor, en resumen, tiene que mostrar y dar testimonio de que sus hijos se le sujetan, por supuesto voluntariamente, no por miedo, porque puede suceder que haya un tiempo de apariencia de sujeción, porque cuidado con mi padre. Conocí una mujer hija de un pastor, que quedó embarazada y dice, no pudo, nunca tuvo valor de decírselo a su padre, porque dice, este me mata, o echa de casa, o lo que sea, y abortó, siendo hija de pastor. Imagínate tú qué tragedia, porque estaban sujetos por miedo. Luego todos esos hijos se volvieron unos rebeldes todos. Por miedo no se puede sujetar a nadie. No es que están sujetos por la autoridad que gobierna su casa con vara de hierro, sino que tiene la autoridad de lo alto, la autoridad de Dios, y que se sujetan voluntariamente, como has dicho tú, por amor, porque ven el testimonio y porque es Dios quien les lleva a sujetarse a su papá, a su pastor familiar, ¿no? Y en honestidad. Y la conclusión es que el que da ese testimonio, ese puede pastorear la iglesia, porque la honra de los padres está en los hijos. Esa es la honra de los padres. Entonces, ese puede presentarse en la iglesia y decir, tengo la autoridad de Dios, delegada por Dios, no merecida, pero
me he comprometido en el ministerio con temor y temblor para poder transmitiros esa gracia de Dios en mi familia y en mis hijos. Y quiero para vosotros. Miguel, yo te preguntaría, esto tiene que ver, es una de las condiciones para saber la unción de una persona. Sin duda. De hecho, no puede gobernar la Iglesia el que no gobierna su casa. Es que no puede ser. ¿Cómo cuidará? Es imposible. Claro. Es decir, que no, si no cuida de los suyos, que son su propia familia, ¿cómo va a cuidar de extraños? Que de otras personas? Imposible. En este tiempo, estas cosas no se hablan. No, se pasa por alto. Ay, tiene tanto carisma. Ay, sana. Hoy sopla. Hay pastores que tienen hijos rebeldes, hijos completamente disolutos y con muy mal testimonio, y siguen gobernando la Iglesia porque lo que se aferran a esa profesión. Son profesionales. ¿Y cómo van a dejar su profesión? ¿Cómo van a dejar años y años de a lo mejor estudio teológico en un seminario con el título y después lograr, después de haber peleado y conseguir que la Iglesia pasara de 40 a 100 y de 100 a 300? No sé cómo explicarte. Pues se aferran y no olvidan los requisitos de Dios por medio de su palabra. Así que mejor que esa persona que no está cuidando de su casa se tome un espacio de tiempo para poner en orden su casa, y después podrá volver si si Dios le reimplanta a gobernar, a cuidar la grey de Dios, ¿no? Y esto es una limpieza increíble la que se produciría, pero es la purificación de la Iglesia. Y entonces las almas tendrían un referente, un modelo familiar en su congregación, y decir, bueno, cómo me gustaría que mi familia sea como la del pastor, bendecida, los hijos obedientes, los hijos están castos, no son despilfarradores ni caprichosos, son generosos, esforzados, son espirituales y sirven a Dios, hacen esto, hacen lo otro. Entonces yo creo que la gente ve y ya con ese referente van a buscar cómo llegar a él, ¿no? Así es. Y no un neófito. Carlos, ¿qué es esto, hombre? ¿Qué es esto de neófito? Hombre, neofeto, nuevo feto. Un nuevo feto. Tiene que ver con una persona inmadura, ¿no? Que no ha alcanzado un nivel de madurez. Más que inmadura, tiene que ver con ser demasiado nuevo en el ministerio. Evidentemente tiene que haber pasado por un proceso de haber aprendido y haber madurado. Un inmaduro, obviamente, lo dijimos hace un rato, y se va a manifestar esa inmadurez en que le va a costar ser amable, le va a costar ser apacible, le va a costar manifestar el carácter de Cristo. Un neófito dice, no sea cosa que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La inmadurez te hace vulnerable, más vulnerable a la condenación del diablo, que es al orgullo y la soberbia. La vanagloria. Lo que te hace vulnerable es la posición de obispo. Porque estás en un lugar de preeminencia y los ataques que el enemigo va a hacer contra ti van a ser siempre superiores a los que hacen a la congregación normal, a un creyente. Claro, eso quiere decir que uno tiene que estar bien pertrechado para poder afrontar los conflictos que van a venir a su vida. Porque, bueno, puede ser que una persona que dice, oye, yo he tenido una buena infancia, mi vida no ha tenido problemas, soy una persona equilibrada, tal. Y dices, ya, pero capaz de soportar los ataques propios, ¿no? de una vida normal. Pero cuando tú entras en el ministerio como pastor, te vas a tener que enfrentar con todos los demonios que están atacando las vidas de aquellos que están bajo tu responsabilidad pastoral. Y ya te empiezan a venir conflictos mucho más serios.
Por eso habla aquí de condenación del diablo, de ataques, de situaciones que antes quizá fuera del ministerio son impensables. Porque dice, bueno, llevo una vida ordenada, me guardo del enemigo, mi familia está en buen orden, oro, busco al Señor, tal. No, es que el pastor va a tener muchos más problemas. Con lo cual, lo que nos dice la palabra es que el ministerio tiene que ir en crecimiento. De tal manera que alguien empieza con una responsabilidad pequeña y va creciendo y va creciendo y debe de ir creciendo. Y cuando alguien se hace cargo de una congregación debe tener un nivel de madurez suficiente para poder afrontar todas estas cosas. Bueno, tiene que ver con el orgullo, ¿no? Porque dice la condenación del diablo. Es donde cayó el diablo. Es el problema del diablo. Como dijo Ramón, la eminencia, el de estar en un lugar preponderante, es una tentación que no todos saben manejar. Y hay algunos que caen. Caen porque no están habituados. Yo creo que tenemos que diferenciar entre dos tipos de gente que preside la obra de Dios. Los que han sido tratados por el Espíritu Santo y los que tienen que ser tratados por el Espíritu Santo todavía. Yo creo que una persona tratada por el Espíritu Santo es una persona que ha quebrantado su orgullo. Dice la Escritura que Jesús era experimentado ¿en qué? En quebranto. Jesús no era un fanfarrón. Jesús no era uno que se ponía los zapatos de última moda. No era el que traía cadenas de oro y relojes despampanantes. Jesús era la encarnación de la humildad. Yo creo que la cosa más terrible que está pasando en este tiempo es que estamos tomando lugar y puesto de preeminencia en el nombre de uno que fue crucificado. Yo creo que eso es la cosa más vil que una persona puede hacer. Por ende, el neófito no discierne todas estas cosas. Y si no las discierne, el diablo se va a hacer una fiesta que, mamma mía, y va a hacer una fiesta con él y con la congregación, ¿no? Evidentemente está hablando de alguien que no aprendió humildad, porque la humildad se aprende y cuesta tiempo. Jesucristo, la enseñanza principal y dolor. Claro, porque ¿qué significa humillación, humillación y humillación? A base de muchas humillaciones se aprende humildad, y por eso hablas del corazón quebrantado. Pero Jesucristo, que es el sabio perfecto, que tiene para enseñarnos de todo, solamente una vez hizo énfasis para decir, aprended de mí, que soy más humilde de corazón. Entonces, eso se aprende, y no en un día, ni en un año. Entonces, y no podemos decir, ya tenemos el título. Un neófito es aquel que no ha sido forjado y que no aprendió suficiente medida de humildad y de mansedumbre como para gobernar la ley y como para no dar lugar al diablo y captar protagonismo. El humilde no busca protagonismo. El humilde no tiene esa ambición personal. Y ahí es donde hace falta tiempo para esa escuela. Algunos, tristemente, no aprenden la humildad nunca. Aunque la humildad perfecta de Jesús, pues oye, no hemos llegado a nadie. Pero sí que se va aprendiendo. Y para mí que la vida es una escuela de humildad. Por lo tanto, neófito es aquel que tiene, está verde, como tú has dicho, inmaduro, y que no tiene esa madurez de la humildad y la mansedumbre para que no se le suba a la cabeza un puesto de importancia como es el de obispo. Y después que tenga buen testimonio de los de afuera, dice el último texto, es decir, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, es decir, que tenga honra, que los de afuera, los incrédulos, que las personas de la sociedad, que las personas del barrio, que los familiares, aunque sean incrédulos, que toda persona de afuera, por lo menos si dice algo malo, que sea calumnia, que sea injustamente, es decir, pero que la mayoría diga, no, esta persona está siendo honrada, está siendo sincera, está siendo generosa, sacrificada, que tenga buen testimonio de los de afuera. Creo que tiene que ver con los que no están en la congregación. Aunque no compartan su fe, sí se dan cuenta que es íntegro.
y además eso, exacto, que es íntegro, que es una persona de bien, que bendice al barrio, que bendice a la ciudad, que es una persona noble, y eso, ¿por qué también? Además, eso les atraerá para decir, bueno, este hombre está haciendo una buena obra, al margen de que no crean, no compartan su fe. Hemos llegado al final. Miguel, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Ramón. Sí, y gracias a ti. todos ustedes por habernos acompañado. La próxima semana continuaremos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esperamos que esto haya sido de bendición para poder entender y comprender cuáles son ministros según lo que Dios nos muestra y quiénes aquellos todavía o no llegan a eso o se han desviado de estos principios. Esperamos haber traído luz a todos ustedes. Nos despedimos hasta la semana que viene.